¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos estudiantes. Después de esta semanita que hemos tenido vacación, bueno, han tenido, por lo menos hayan descansado algo, ¿no? Por lo menos espero que hayan un poquito relajado, ¿no? El tiempo estaba apretado, ya este fin de año es igual, ¿no? Está apretado nuestro fin de año. Bien. Por favor, paren sus camaritas. Debo tomar una fotito para el informe, ¿no? Para mandar su informe al jefe de los jefes. ¿Dónde está? Aquí está. Está mi lámpara muy fuerte. Ajá, no quiere. Listo. Le ponemos lista. Solamente son 4. Igual los nombraremos, ¿no? Chambi. Cuarite. Enríquez Bravo. Buenas noches, licenciado. Querido, buenas noches. Gregorio. Limachi. Pacheco. Rosel. Quiñones Felipe. Quispe Ricardo. Sumi. Vázquez. Presente, licenciado. Chávez. Bien. Pacheco con problemas de conexión, creo. Licenciado, va a disculpar, se está entrando mi Zoom a cada rato. Ya no te preocupes, te he puesto presente. Bien, hoy tenemos a ver, antes de comenzar la exposición de nuestro querido compañero y darle poder a él, no olviden, la próxima semana son los exámenes, el examen final. Jesús Chávez dice, no, ¿por qué? Dice, está grande la cabeza. ¿Qué pasa? Es tan fácil el examen, ya lo elaboro, justo esta tarde he elaborado el examen. Mis ojos están rojos, todo el día estoy prendido a la computadora, estoy poniendo al día todas mis cosas. Esta semana con este prefacultativo me ha atrasado un montón. Estoy despachando trabajo, estoy haciendo todo lo que tengo que estar poner al día. Y hoy día voy a aprovechar y elaborar un ratito el examen. Como la anterior vez, va a ser 30 preguntitas nada más. ¿Ya? Hoy día es martes, el jueves acabaríamos ya las dos exposiciones que más tenemos con la Wanda y con el Ricardo, más acabamos y listo, ya preparados. ¿Ya? Entonces, el examen es el 2, ¿no ve? ¿Les ha llegado el rol de exámenes todavía? ¿Nada? ¿No les ha llegado? Según he estado viendo, Sí, ha llegado, licenciado. ¿Ah? Ha ¿Perdón? llegado, licenciado. ¿Ha llegado? Sí, va a ser del 29 al 4, al 3. Comunicado me han mandado, que es del 29 ¿dónde está? Ya. Aquí está. Dice, se comunica que en cumplimiento al académico, las exposiciones se llevarán a cabo el día. Sí, del lunes 29 de noviembre hasta el sábado 4 de diciembre. Hasta el 4 es. ¿Ve? Desde el próximo lunes. Nuestro examen de nosotros estaría programado para el jueves 2. Aquí tenemos nuestra programación pues acá, pero no se nota. Han mandado la programación, pero no se nota muy bien. Pero sé que es el jueves 2. Vamos al calendario, si no estamos equivocando.
Aquí mismo en el celular. Esas- Tendría que ser jueves, ¿no? 10:23. Estamos lunes 29:30. Si ves, primero es el miércoles, el jueves 2 daríamos nuestro parcial, ¿sí? No tiene ninguna otra actividad más que el jueves que conmigo, ¿verdad? Entonces, el jueves daríamos nuestro último parcial, chicos. Ya con eso hemos acabado este semestre, que ha estado bonito, ha sido una experiencia muy importante para mí. Nuevas posiciones, pensamientos con ustedes. ¿Ya? Entonces, están avisados. El examen, vuelvo a decirles, ya está preparado, ya lo he elaborado esta tarde. El día jueves lo voy a colgar. Seguramente en el transcurso de entre mañana, calculo mañana y pasado, va a llegar el rol de exámenes. Yo les voy a compartir si es que llega el rol de exámenes, pero sabemos que es, ¿no? Desde el 29 lunes hasta el sábado 4. Nuestro examen, entonces, vuelvo a repetir, sería el 2, ¿ya? Listo. ¿Qué más? El día jueves tenemos 2 exposiciones más de nuestros compañeros para sus notitas y con eso cerramos, ¿ya? Bien, listo. ¿Quién tiene que exponer hoy día? Una semana de prepararse todavía ha tenido suerte, ¿no? En realidad los 2 últimos grupos, fuerte, pues una semana más han tenido. Enrique, Enríquez, ¿no? Enríquez, Enríquez, licenciado. ¿cómo es querido? Te estoy haciendo anfitrión. Está bien, licen. Ya, listo, ¿dónde estás? Listo, tienes el poder ahora. Listo, licen. Ahorita comparto. Dale, cualquier dato que quieras. No, lo que quiero es, esto no he podido. Esto. Quiero decir un poco. Licenciado, quisiera saber si se ve. Sí, evidentemente está proyectándose ya. Ya. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. No es Eh, querido. el tema que me ha tocado poner para el día de hoy son los procesos culturales. Primeramente quisiera explicarles qué es un proceso, para empezar a explicar lo que es eh, el tema de aquí en adelante. Tenemos que los procesos culturales, un proceso donde cierta cultura ya establecida enseña a un individuo a través de la repetición de sus normas y valores aceptados. Este proceso permite que el individuo se adapte y desempeñe un buen rol en la sociedad. Un procedimiento donde las personas establecen un mapa mental sobre sus límites y formas de actuar, ¿no? En nuestro, bueno, en sí, bueno, nosotros tenemos un proceso que siempre nos ha enseñado, que es nuestra cultura boliviana, ¿no? Dentro de ella existen varios varias, varias normas y valores en diferentes puntos de nuestro territorio, que cada uno tiene una particularidad, ¿no? Dentro de lo que son, de lo que es su cultura. Pero para llegar a cada acción de esas hemos tenido que pasar un proceso desde niños, desde pequeños, o muchos de nosotros, cuando hemos ido a algún lugar, hemos tenido como que adecuarnos a la cultura de cada lugar donde estábamos, ¿no? Es en ese sentido bueno, he querido tomar licenciado para para la presente exposición al actual gobierno, ¿no? Para poder tenerlo como ejemplo. Debido a que es uno, creo, ha sido una de las principales virtudes que ha tenido
el gobierno tanto del señor Evo Morales como del actual del señor Luis Arce Catacora ha sido el crecimiento económico sostenido que hemos tenido como país, ¿no? Este crecimiento económico se lo ha podido ver reflejado en la redistribución de cada uno de las riquezas, de todo lo que se ha obtenido durante durante las diferentes gestiones de los gobiernos. Sin embargo, el gobierno, tanto el anterior como el actual, ha considerado una transformación, creo, más profunda en lo que respecta a la sociedad boliviana, a nuestra cultura, a nuestros procesos. Y esa ha sido, la creación de un Estado plurinacional desde un pensamiento, desde una idea descolonizadora, ¿no? Anticapitalista y antipatriarcal. Por todo las normas, las leyes, todo lo que... asimismo, esto ha implicado o ha conllevado a una refundación de nuestro Estado desde una nueva constitución, una nueva constitución que busca siempre ampliar los derechos, ¿no? Y mejorar las desigualdades que se tenía anteriormente dentro de nuestra sociedad. Asimismo, eh, para entender un poco más este asunto del proceso cultural que hemos tenido como país durante estos dos gobiernos que han estado ligados estrechamente con lo que es de dar un poco más de poder al proceso indígena, les diría, lo he podido, les diría, dividir o separar en tres puntos, en tres ejes que han estructurado este cambio, ¿no? Uno de ellos son los derechos indígenas, que uno de las cuestiones, de la cuestión indígena ha sido que ha luchado bastante para tener una igualdad, ¿no? Dentro de tanto de los votos, de la situación que se vivía anteriormente y que actualmente pues se ha conseguido un avance considerable para los pueblos indígenas, para bastantes regiones de nuestro país donde muchas veces no tenían voz ni voto, ¿no? Ha habido asimismo, durante todo este tiempo, se han posicionado, creo, en una defensa real de los pueblos indígenas y de los derechos que cada uno de ellos tenía, ¿no? Buscando siempre erradicar, como puedo decirles, la opresión histórica que había dentro de los mismos, ¿no? Obviamente todo esto siempre realizada por las invasiones coloniales y neocoloniales que existían anteriormente, ¿no? Asimismo, he podido ver que durante todo este tiempo que le digo de los dos gobiernos que se han presentado, en primer lugar, la reforma constitucional que reconoce al Estado boliviano como Estado plurinacional, ¿no? Otorgando algo de protagonismo, le diría, a las identidades, lenguas y tradiciones de diferentes comunidades indígenas que habitan dentro de Bolivia, que habitan dentro de nuestro territorio. Esa constitución ha podido llegar a oficializar, 36 lenguas indígenas que resguardan, ¿no? Los territorios sagrados dentro de nuestro país, ha incorporado el derecho a la titulación colectiva de tierras, asimismo incorpora a los representantes indígenas en las asambleas legislativas departamentales y reconoce el derecho de una autodeterminación sobre sus territorios, ¿no? En el sentido de que antes no
no había esa situación, no se podía, o por lo menos no, si había, no se la veía tan plasmada como se la ve actualmente, ¿no? La participación de los indígenas en este tiempo, del pueblo, de los pueblos indígenas, de la gente de esas poblaciones rurales, pues ahora tienen voz y voto, tienen, creo, un poco más de peso dentro de lo que es nuestro Estado boliviano. El segundo punto o el segundo eje sería en el cual se ha basado el proceso cultural boliviano, creo que ha sido la igualdad de género, ¿no? Y una de las que podemos, perdón, de las que podemos observar ha sido la despatriarcalización de la sociedad, la lucha contra la violencia de género, la democratización de los lugares de poder, ¿no? Eso han sido, creo, algunos de los principales objetivos que ha conseguido este y el actual, bueno, más que todo el anterior gobierno, ¿no? Porque la mayoría de estas cosas se ha llevado durante ese periodo, ¿no? Asimismo, dentro de lo que predicaba el anterior gobierno, había el proyecto del buen vivir, que dentro de él planteaba la igualdad de género, ¿no? Como uno de los ejes centrales a construir para lograr una sociedad justa y democrática dentro de nuestro país. Este proyecto del vivir bien, si bien actualmente podría ser irreal tal vez hablar de una sociedad antipatriarcal, les diría, se puede ver, ¿no? Algunas de las transformaciones ocurridas o que han podido pasar durante este tiempo dentro de nuestro Estado. En ese sentido, o sea, se puede ver dos puntos que puedo analizarlo de una manera muy concreta, que es la propiedad de la tierra, que entra dentro de esto de la igualdad de género, y otro, el acceso a los puestos de poder, ¿no? Eh, Quiero comentarles que anteriormente o históricamente las mujeres no eran consideradas sujetas de derecho para poder acceder a las tierras, ¿no? Ni por la sociedad ni por nuestro Estado. Dentro de lo que dentro de lo que es la línea de sucesión hereditaria, siempre era a través del varón, del hombre, ¿no? Esto ha constituido que hay un aprovechamiento por parte de los varones hacia las mujeres, a las mujeres de las familias que habían, ¿no? Y lo que conlleva, ¿no? A una subordinación sistemática, podría decir, por parte de las mujeres, ¿no? En ese sentido que desde el punto de vista jurídico, las mujeres del área rural, de las regiones alejadas, han sido totalmente excluidas, han sido totalmente separadas del reparto de las tierras por parte del Estado, ¿no? Pero y gracias a la reforma, bueno, de una manera modesta, le diría, o una manera tímida, les podría decir, la reforma agraria del año 1953 empieza a reconocer este derecho solo, pero a las mujeres que eran viudas con hijos menores declarados dentro del matrimonio, ¿no? Es en esa manera que empiezan a aplicar estos criterios para la distribución y la tenencia de las tierras por parte de las mujeres, ¿no? Eh, eh, entonces, en ese sentido había pues como les digo, había
mucha desigualdad por parte entre varones y mujeres, ¿no? Y esto dentro de los procesos culturales ha sido algo que se ha ido mejorando, ¿no? Bueno, finalmente con lo que ha sido esto de la propiedad de la propiedad de la tierra por parte de las mujeres, se va mejorando, ¿no? Se han ido promoviendo políticas para determinar estas formas de discriminación contra las mujeres, para que puedan también tener y heredar las tierras que dejaban las familias. En todo esto se ha podido impulsar, ¿no? Mediante un gobierno que ha tocado muchos temas o muchos artículos, les diría, sobre todo de la reforma agraria antigua que había, ¿no? Actualmente dentro del marco jurídico que se encuentra en nuestro estado, pues el acceso a las tierras es ya totalmente pues accesible para las mujeres. Pueden heredar las tierras, o sea, tienen ya, como le digo, paulatinamente han ido elaborando la igualdad en este sentido hacia ellas, ¿no? El siguiente punto o eje que he podido ver es el acceso a los puestos de poder, ¿no? Anteriormente, bueno, o años antes de que entren el anterior gobierno, pues el índice de representatividad de las mujeres dentro del Parlamento era pues muy bajo, ¿no? Muchas veces ni siquiera había mujeres que estaban dentro del Parlamento Nacional. Eh, es en ese sentido bueno, como les decía, dentro del proceso y la igualdad que ha buscado el anterior gobierno, pues se ha podido mejorar eso, tal vez no hablar de un 50% dentro de lo que es mujeres, pero sí pues ha elevado el incremento considerablemente, ¿no? Es más, el anterior gobierno, según datos que he podido conseguir durante esos años de gobierno, bueno, hasta el 2012 les podría decir, eh, eh, ha tenido un total de 107 ministros, ¿no? De los cuales 34 han sido mujeres, más o menos una media de que uno de cada tres cargos que eran ocupados era, bueno, ocupado por una mujer. Mm, bueno, en ese sentido es que se convierte en uno de los gobiernos con mayor cantidad de ministras mujeres en cantidad y representatividad en la historia de Bolivia actualmente, ¿no? Y por último, bueno, vamos a tocar el eje o el punto de lo que ha sido la educación dentro de los procesos culturales. Creo que la educación ha sido otro de los pilares fundamentales eh, eh, para el proceso cultural que ha llevado a cabo el gobierno anterior, ¿no? El desarrollo educativo en Bolivia, el ver la constitución política, la nueva constitución política del Estado, en el cual inscribe como un derecho humano universal la educación, ¿no? Y el cual el Estado era el garante de ello, ¿no? El proyecto educativo que desarrollado hasta la fecha, bueno, ha abarcado la educación desde la primera infancia hasta personas adultas, ¿no? El fortalecimiento de la educación primaria y secundaria, la alfabetización de las personas adultas y la formación de profesionales dentro de nuestro sistema educativo, ¿no? Donde ha puesto mucho énfasis ha sido en la desigualdad educativa que existía, ¿no? Tanto entre las zonas urbanas y rurales,
el acceso igualitario de hombres y mujeres a la educación, ¿no? Ya que, bueno, el sistema educativo pues siempre ha planteado mejorar todo lo que ha sido el asunto de educación y aprendizaje para que sean iguales tanto en las poblaciones como en las ciudades, ¿no? Eh, bueno, asimismo, se ve que ha podido incentivar con programas a los estudiantes, a los alumnos dentro de todo el país, como ha sido o sea, siempre buscando disminuir, ¿no? La población que no tiene ningún nivel educativo, ¿no? Con el asunto del bono Juancito Pinto, que es algo que incentiva a la permanencia escolar y a concluir los estudios dentro de las escuelas, ¿no? De las escuelas, de los colegios que son fiscales, ¿no? Y creo que, bueno, por lo que he podido ver, se ha reducido realmente la deserción escolar, tanto del nivel primario, esto por datos obtenidos por el Ministerio de Educación, eh, tanto de niños, de niñas, de adolescentes. eh, Ahora, por el bono, podría decirse que también se han incorporado más estudiantes, más jóvenes para poder realizar sus estudios. Entonces, creo que ha sido un proceso cultural donde bueno, ha sido muchas cosas acertadas, donde se ha luchado, donde se lucha bastante para la igualdad, tanto en la igualdad de género, en la igualdad tanto de la cultura, de la igualdad de los indígenas con la gente de las ciudades. Y bueno, eso ha sido lo que he podido analizar, licenciado, dentro de lo que ha podido ser los procesos culturales en Bolivia, licenciado. Querido Enrique, gracias. Me llama mucho la atención bueno, en este caso tu presentación y en el aspecto de hablar de la educación. ¿Sabes en qué artículo haces referencia en la Constitución Política del Estado a la educación? No, no lo tengo ahorita a mano, licenciado. Ya, en el artículo 77, ¿no? El artículo 77 nos habla prácticamente de la educación como, como una base fundamental para el Estado, ¿no? Y que el Estado debe garantizar, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Ser garante de ello, exacto, Exacto. ser garante de ello, licenciado. Ajá, tiene que garantizar el Por eso cumplimiento de la educación. Si nos ponemos a por eso pensar, creo te escucho, perdón. no, por eso creo que han sido, como le digo, o sea, dentro de lo que ha sido el vivir bien, Ujú. lo que han lanzado, creo que, o sea, hay que saber criticar y también aceptar lo bueno que se ha podido sacar de esos programas, ¿no? Ujú. Y como le decía, ha sido uno de los gobiernos que ha sacado la nueva constitución política del Estado, donde ha podido implementar estas situaciones, ¿no? Y estos tres puntos que yo le explicaba, Ujú. licenciado, la educación, la igualdad de género, todo eso, pues lo ha plasmado ahí, ¿no? Y han sido Sí. puntos que son acertados actualmente, ¿no? Ujú. Que se llevan correctamente, ¿no? Ujú. Que son positivos, ¿no? Porque están en vigentes. Son vigentes especialmente, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los diputadas y diputados, ¿no? Hemos visto y se ve, ¿no? De que prácticamente se está cumpliendo, ¿no? La Constitución Política del Estado, porque dice 50%, ¿no? 50-50. Entonces se está cumpliendo, ¿no? Por parte de los partidos políticos mismos en el momento de inscribir, por ejemplo, sus candidatos, el órgano electoral les ha pedido, ¿no? Me acuerdo que al CC les rechazó porque no tenía candidatas Mujeres. mujeres, pero han tenido que buscar y después nivelar, ¿no? Entonces, se está cumpliendo. Entonces, eso quiere decir que es positivo, es una norma positiva, ¿no? Porque se está cumpliendo. El caso de la educación también se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo la educación Bien. bueno, a partir de este año, ¿no? Que está, de este nuevo gobierno, por el 2019 prácticamente,
chao a la educación, ¿no? Así es, licenciado. Yo mismo, licenciado, he vivido ¿Mm? esto del bono de Juancito Pinto. ¿Mm? Mire, yo le hablo del 2008, cuando Ujú. estaba en Cobija, iba Ya. a pagar a las comunidades el bono Juancito Pinto. Ujú. Y poner la profesora del área rural, porque son poblaciones muy alejadas, tenía una lista traía una lista de 20 niños, Ujú. y en el aula solamente usted podía ver 3, 4 niños. Mm. Entonces, actualmente, pues ahora, según los datos del Ministerio de Educación, pues todo esto ha mejorado, ha cambiado, ¿no? Claro. Entonces, han sido, creo, normas o leyes acertadas que ha tenido el anterior gobierno, ¿no? Ujú. Sí, esto el bono de Juancito Pinto prácticamente nos ponemos a pensar y hacemos un análisis. Es pues una estrategia, una política pública, una política económica de estrategia para inyectar plata a las familias, ¿no? Pues si te pones a pensar, si es un bono especialmente para los niños, se dice, ¿no ve? ¿Por qué no se les da a principio de año? Que es cuando más se necesita, ¿no ve? Cuando empiezan las clases el 2 de febrero, habitualmente empiezan cada 2 de febrero. Es el momento en que los estudiantes, los niños necesitan comprarse sus materiales escolares, ¿no ve? Que si te pones Sí, a pensar y hacemos el análisis, no, es una estrategia, una política pública camuflada, ¿no? Si te das cuenta, es camuflada, es una forma de inyectar plata a las familias a fin de año justamente para que se compren su panetoncito, su pollito. De alguna manera es una forma de apoyar a estas familias que tienen escasos recursos. Porque si no fuese así, o si fuese así, prácticamente tendría que ser el bono a principios de año, cuando realmente necesitan los estudiantes. Entonces es una política camuflada, ¿no ven? Y es por eso que tampoco no se da pues, a colegios particulares. Pues se supone que todos son estudiantes, ¿no? Todos son estudiantes y ante la ley todos somos iguales. Entonces, como norma y como ley constitucionalizada, todos los estudiantes deberían de recibir este bono Juancito Pinto. Pero como te digo, es una, así es, una, una forma camuflada de inyectar platita a las familias que más necesitan, digamos, para fin de año. ¿Eh? así es, licenciado. Bien, queridos compañeros y jóvenes estudiantes, ¿tienen alguna pregunta para nuestro querido Enríquez? De mi parte, no, licenciado, muy buena exposición. Ya. Wanda, ¿tienes alguna pregunta para el compañero Enríquez? Hola, Wanda, ¿estás ahí? A ver, estás ahí, pero Sí, licenciado, no, no tengo ninguna pregunta. ya has entrado tarde a la clase, te voy a poner dónde estás la lista. ¿Quieres? ¿Dónde Sí, estás? Chambiers, ¿no? sí, licenciado. ¿Estás resfriada? Ya, Sí, un poquito más de salud, tienes que licenciado. cuidarte. Bien, si no hay más preguntas, querido Enrique, hazme otra vuelta anfitrión. Tengo un video que quiero compartir con ustedes. Justamente, o sea, ustedes saben Ya lo hice anfitrión, licenciado. Ay, gracias. Porque ustedes saben que yo todos los temas los tengo preparados. Tengo un videito que quiero compartirles con ustedes. ¿Ya? A ver, antes de compartirles el videito, quiero recordarles a los últimos expositores. Las últimas exposiciones serían de ti, Wanda, y ¿qué se llama? De Ricardo. El día jueves los dos van a exponer en la clase. Tenemos suficiente tiempo. Con eso cesamos. ¿Ya? Este jueves. Les he compartido ahorita, acaba de llegarme justamente hace unos 10 minutos me ha llegado el rol de exámenes, les lo he mandado al grupo. Entonces, como les había dicho anticipadamente, aquí llega algo más que dice. Ya. No, entonces, como les he dicho anticipadamente, nuestro examen es el día jueves 2. ¿Ya? El día jueves 2. Entonces, tenemos este jueves más para terminar de exponer. En realidad me hubiera gustado alargarlo un poquito más hasta el día martes, que tenemos tiempo, ¿no? Pero no, ¿para qué? Sin motivo. Nuestras exposiciones serían el día jueves, este jueves que viene, o sea, mañana pasado, terminaríamos, vuelvo a repetir y valga la redundancia, con Wanda y terminaríamos con Ricardo, ¿ya? Eso, ¿qué más? Con respecto al examen, por favor, repasen todo, ¿ya? Todo. Entonces, que no se les escape algo. Va a estar fácil, va a estar fácil el examen, ya tiene una modalidad más o menos del examen, ¿ya?
Bien, les voy a compartir un videito, eso más creo que lo veamos y después con eso vamos a descansar. Creo que está aquí, no sé cuál es esto. ¿Qué es esto? Ah, no, estas son las diapositivas del tema que tenías, no es nada que ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si he preparado el video, creo que no he preparado. Ah, ¿esto creo que es? Este video creo que es. Bien, voy a compartirles este video más, ¿ya? ¿Están escuchando y viendo? Figuras, rostros y máscaras. ¿Están escuchando, chicos, y viendo? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, se escucha. ¿Están viendo bien, ven? Se escucha, licenciado. Se Es escucha. en Gracias. Bolivia. La identidad, la sociedad y la cultura. Aquí vivo yo unos 30 años y eso más, porque ahorita mi hijita ya tiene 23 o 24 años, ya va. La más menor es igual chuquisaqueña y camireña, que allá en mi tierra donde he nacido y aquí donde vivo igual también soy camireña, camireña y chuquisaqueña, las dos cosas. He nacido en Caranavi, en los Yungas, en el norte de La Paz. Me defino como afro-boliviana. Soy africana por mis ancestros, soy boliviana porque he nacido en Bolivia. Cuando bailo la saya, soy tal y cual como soy. Me arreglo, si lo tengo que arreglar, tengo mis trenzas, la pollera, la blusa, o sea, el uniforme de la saya, la ropa de la saya, que tampoco es nuestra, ¿no? Es también con los años, por la mezcla cultural que hemos tenido, que llevamos la pollera, ¿no? Por los aymaras y la mezcla esta. La práctica de la autoidentificación o el reconocimiento de las personas de su propia identidad se inició en Bolivia a partir del censo del 2001. Hasta entonces, los censos no planteaban la autoidentificación, sino la clasificación de la población de acuerdo a ciertos rasgos visibles, estableciendo categorías como indígena, mestizo, blanco y negro. De acuerdo a datos del censo de 2001, 62% de la población boliviana se definió como indígena, lo que permitió visibilizar a esta población que había permanecido oculta bajo el denominativo de campesino, introducido por el Estado del 52. Puesto que la identidad es una construcción social compleja, flexible y cambiante, que se transforma de acuerdo al contexto, quienes se reconocen indígenas también se identifican como mestizos, como lo demuestran encuestas recientes en las que más del 65% de quienes se autodenominan indígenas también se reconocen como mestizos. En ese sentido, es importante considerar que si bien la identidad indígena está vinculada al origen, al idioma y a ciertos elementos culturales, las personas que se identifican como tales pueden tener al mismo tiempo otros referentes culturales y otras identidades. Me llamo don Gregorio Crispín Quispe y el taller es Bordar Rosario. Soy especialista en pesados, morenos, achachis, reyes, es trabajo. De paso tengo pequeñas ropas de tinco. Somos ya de la clase media, nosotros, más claro que más se puede definir, más clase media nosotros somos. Pues. Ya no somos, en este caso entonces, que somos campesinos ni indios ni esas cosas. Somos clase media nosotros ya somos. La mayoría del campesino tarijeño es rico en sus costumbres, en sus quehaceres, sino que algunos tenemos más, otros menos, trabajamos algunos más, otros menos. El que se esmera quiere trabajar más en la tierra, tiene más pesos, más platita. Nosotros somos de la comunidad de San Miguel.
¿no? Nuestra actividad es, digamos, que hemos vivido por siempre en la comunidad, pero ahí, digamos, hemos vivido gracias a la naturaleza, a la existencia de la naturaleza, ¿no? Porque el objetivo de trabajar con turismo también te impulsa a revalorizar más la cultura, porque más bien hemos retrocedido para atrás. La cultura obviamente ya estaba perdida en San Miguel. Imagínense, estos símbolos tacanas, estos tejidos, ya no se usaban nunca. Indio es un término introducido en la colonia y aplicado a la población autóctona, en general, independientemente de su origen étnico. En esa época, indio era tanto una categoría racial como una categoría fiscal, ya que los indios estaban sujetos al pago de un tributo a la corona. En la República, empezó a considerarse indio a quien trabajaba en el campo, y en los años 50, los indígenas fueron considerados oficialmente campesinos, lo que se mantuvo hasta fines del siglo pasado, cuando se produjo un resurgimiento de las identidades étnicas, acorde a las luchas por la reivindicación de los derechos indígenas y a las políticas internacionales multiculturalistas. Antes de la colonia, los pueblos originarios se mezclaron entre sí, posteriormente con los españoles, que también eran producto de diversas mezclas, y con los inmigrantes de diversos orígenes. Ello no significa que los pueblos indígenas y la población boliviana en general se hayan homogeneizado y perdido sus identidades específicas, sino que perviven nutridos por esa mezcla. Cada una y cada uno de los bolivianos encierra en sí un universo de identidades que se conforman, entre otros, a través de factores como el género, la edad, la posición en la estructura económica, la pertenencia territorial, la condición étnica, la religión, la opción sexual, la migración y la globalización. Actualmente, las identidades más significativas en términos numéricos en Bolivia son la aymara, quechua, guaraní, los mestizos y blancos. De acuerdo al censo de 2001, 1.2 millones de personas se autoidentifican como aymaras. La población aymara se encuentra asentada en las ciudades de La Paz, Oruro y especialmente El Alto, en el altiplano norte de los departamentos de La Paz y Oruro, en la provincia Daniel Campos de Potosí, en parte de la provincia Tapacarí de Cochabamba y en los valles y yungas de La Paz. También puede encontrarse población aymara en lugares tan distantes de sus territorios originales como Santa Cruz, Pando y Tarija, donde desarrollan actividades agropecuarias y comerciales. Los callaguayas, que según algunos autores tuvieron vínculos con la población puquina de Tiwanaku, están asentados en los municipios de Charazani y Curva del departamento de La Paz, donde continúan trabajando como médicos naturistas. Los quechuas son el pueblo indígena más importante del país en términos demográficos, ya que su población alcanza a 1.5 millones de habitantes. Se encuentran establecidos principalmente en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, así como en los distritos mineros de Oruro, aunque también hay enclaves en La Paz y en el área de colonización de Santa Cruz. Debido a su alta movilidad espacial, también tienen presencia en otras regiones del país, fuera de su territorio originario. Los Uru se encuentran entre los pueblos más antiguos de Bolivia. Su presencia está ligada a cuerpos de agua como los lagos Titicaca y Coipasa y el río Desaguadero. Existen 3 grupos Uru: Iruitu, Murato y Chipaya. Históricamente, la población Uru ha ido declinando y hoy se distribuye en 10 comunidades que suman de 5 a 7.000 habitantes. La población negra existente en Bolivia no constituye un pueblo indígena, sino un grupo étnico con especificidades que lo distinguen de otros.
procedentes del África y llegados como esclavos durante la colonia, se asientan hoy en los Yungas de La Paz. Su población se estima en 20.000 habitantes. Un elemento que distingue a los afrobolivianos es la música, especialmente la saya, que se ha convertido en su emblema. En la Amazonía boliviana, que abarca los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz y de Cochabamba, existen más de 20 pueblos indígenas que representan más de la mitad de todos los pueblos indígenas del país. Varias de estas etnias tienen poblaciones muy reducidas y algunas están en proceso de extinción. Los pueblos amazónicos son los Araona, Baure, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Eseja, Itonama, Joaquiniano, Leco, Machineri, Moremosetén, Movima, Mojeño, Pacahuara, Tacana, Yaminagua, Yuki y Yuracaré. Varios de los ancestros de estos pueblos fueron reducidos en misiones religiosas que modificaron profundamente su forma de vida. Les enseñaron la agricultura y la ganadería, unificaron sus lenguas y creencias religiosas, e introdujeron nuevas expresiones culturales y formas organizativas. Los pueblos indígenas del Oriente son descendientes de la diversidad de etnias nómadas que poblaban ese territorio antes de la colonia. Los guaraníes nunca fueron reducidos y de ahí su espíritu de hombre sin dueño. Los pueblos del Oriente son el ayoreo, chiquitano, guaraní, guarazuhuepa-userna y guarayo, con poblaciones muy reducidas. Algunos de sus ancestros fueron concentrados en misiones. El Chaco boliviano está actualmente habitado por los pueblos indígenas guaraní, Tapieté y Huenayec, y constituyen el 19% del total de la población chaqueña, y se encuentran concentrados en Charagua, Gutiérrez y Camiri. Discriminados durante la colonia por su origen, los mestizos constituían una importante población de las ciudades y de los centros mineros de Potosí y Oruro. En el siglo XIX se identificaban a los artesanos y obreros como mestizos. La población mestiza, identificada como clase media, creció aceleradamente en regiones como Cochabamba. Como crítica al Estado oligárquico, la Revolución de 1952 formuló un discurso nacionalista en el cual el mestizaje tenía un papel central. Mediante este, se buscaba resolver el problema de la desigualdad del país y avanzar en la construcción de una nación de ciudadanos homogénea, mestiza, con una sola lengua y cultura. Tradicionalmente, las élites se identificaron como criollas o blancas y fueron consideradas como poseedoras de todas las virtudes. El poder económico de algunos miembros de estas élites se vinculó a los recursos naturales y a los ciclos del mercado internacional. Se enriquecieron en los periodos de auge y colapsaron en las caídas. La Revolución del 52 liquidó a la oligarquía minero-feudal y actualmente su mayor presencia está concentrada en organizaciones empresariales. Visto así, el mosaico de identidades en Bolivia es múltiple, está en permanente transformación y estamos descubriendo que tiene sentimientos comunes. Ya mi padre nació aquí, yo también nací, mi madre nativa de aquí. Netamente la mujer que habla guaraní y yo guaraní. Por eso bien isoseña y bien boliviano. Soy boliviano y veniano. ¿Cuál es primero? Yo creo que la nacionalidad, pues, ¿no? Boliviano. Ahí está un pequeño resumen, ¿no?
de nuestras identidades culturales. Bien, con eso vamos a quedar ahí, chicos. Prenden sus camaritas, ¿sí? Vamos a sacar la fotito del reporte de la finalidad de la clase. Cuando estamos acabando, ¿con cuántos estudiantes estamos acabando? Querido Chávez, ¿cómo estás? ¿Sigues con marcurca cerebral? Sí, sí. Tu amiguito el José se ha quedado hasta las 8:05, todavía 10, seguía todavía. Al último se ha rendido y se ha ido enojado, se ha ido. Ya, listo. Vamos a tomar el otro. Ya. Ay, otra vuelta. Aquí está el dinero. Ya. Muy bien. Entonces nos vemos el día jueves con las dos últimas exposiciones, chicos. Con eso vamos a cesar. Les he compartido otra vuelta les he compartido el rol de exámenes, como les he explicado ya, el día jueves 12 es nuestro examen, ¿ya? Entonces se pasen, por favor. Va a estar difícil, va a estar difícil. Chávez ya sabe los exámenes cómo son. A ver. Jesús. Licenciado. Listo, vamos a quedar ahí ya. Un fuerte abrazo, descansen, chicos, muchas bendiciones. Nos vemos el jueves. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches. Llevarme estás pidiendo alcanza.